Hola, hoy vamos a hablar de las funciones trigonométricas y su derivación. Una función trigonométrica es la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, en donde este va a ser su cateto adyacente, de tal manera que B va a ser su cateto opuesto. ¿Por qué cateto opuesto? Porque se encuentra enfrente del ángulo de referencia. Si nosotros tomáramos el ángulo de referencia Y, entonces se dice que este viene siendo su cateto opuesto y este es su cateto adyacente. Su hipotenusa nunca va a variar, siempre se va a quedar así, como el lado más grande del triángulo rectángulo. Cada par de lados homólogos, ¿qué quiero decir? Que se ubican en la misma posición de un triángulo rectángulo cuyos ángulos sean iguales, van a ser proporcionales. La proporcionalidad también puede escribirse respecto a los lados homólogos. Para poder hacer esto tenemos que definir lo que es seno, coseno y tangente. El seno del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto y el ángulo, y la hipotenusa. La tangente del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto contiguo o bien adyacente. Y finalmente el coseno del ángulo B es la razón entre el cateto contiguo y la hipotenusa. Para poder derivar usamos lo que es el método de la regla de la cadena que tenemos aquí, que es Y es igual a seno de U, donde U viene siendo el argumento. Y es ', a coseno de U y Y es igual a tangente de U. Entonces se van a utilizar estas formulitas, que Y' es igual a coseno U' por U, Y' es igual a menos seno U por U', Y' es igual a secante al cuadrado U por U'. Por lo tanto, los resultados se van a quedar así. De la número 1 viene siendo U' coseno de U, de la 2 menos U' seno de U, y de la 3 menos secante al cuadrado por U. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos da coseno de 3x al cuadrado, buscamos aquí en la primera, que viene siendo la 2, aquí va a estar su fórmula, y aquí el resultado. Te va a quedar menos U' seno de U. ¿Qué quiero decir con esto? U' viene siendo la derivada. ¿Cómo se deriva? Que es coeficiente por exponente y al exponente le restas 1. Entonces va a ser 2 por 3, 6x, 2 menos 1 es 1, por lo tanto se queda así. Entonces va a quedar menos U' menos 6x, que viene siendo su derivada, seno de U, que es 3x al cuadrado. Si nosotros tuviéramos seno o tangente, ya se aplican las siguientes formulitas. Entonces, si fuera seno, te va a quedar como 6x coseno de 3x al cuadrado. Si fuera tangente, entonces te va a quedar como 6x secante al cuadrado por U, que viene siendo 3x. Muy bien, a continuación le mostraremos más ejemplos para que se les quede más claro lo que es la derivación de las funciones trigonométricas. Al cuadrado de x, esto es lo mismo que tener coseno de x, todo esto elevado al cuadrado. Sabemos que es una suma más coseno de x al cuadrado se deja de la misma manera. Vamos a usar la regla de la derivación. Entonces, la derivada de y con respecto a x será dy de x. Después, lo primero que se va a hacer, como es una suma, se va a derivar cada uno de los términos. El primer término va a aplicar la regla de la cadena para potencias. Entonces, este 2 baja a multiplicar, que multiplica a coseno de x elevado a la 1. Recordemos que el 2 se le resta 1. No es necesario poner 1. Todo esto multiplicado por la derivada interna. La derivada de coseno de x sería menos el seno de x. Hemos aplicado la regla de la cadena para potencias. Ahora pasamos al término coseno de x al cuadrado.
Esta igual es una función trigonométrica. La derivada de menos de coseno es menos seno de x al cuadrado. Ese mismo también multiplicado por la derivada interna, que es x al cuadrado. También vamos a usar la regla de la cadena. Si no sabes cuál es la regla de la cadena, te invito a que vayas a ver uno de nuestros videos anteriores y ahí se te explicará cuál es la regla de la cadena. Para continuar, vamos a derivar el x al cuadrado, que este es igual a 2x. Cerramos corchete. Entonces, la expresión queda como dy de x es igual, tenemos un signo negativo. Este signo va a pasar a menos 2 seno de x por coseno de x, más por menos es menos 2x seno de x al cuadrado, y así es como terminamos nuestra derivada.